pese a genocidio, el pueblo de Palestina está de pie. En esta ocasión estará con nosotros Armando Soto de Mexicanos Unidos Panamá y también nuestro colaborador Adrián Ramírez López, a quienes les damos la bienvenida ya a esta sección el día de hoy. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Buenos días. Antes de que Armando hable y pida el derecho de réplica, eh, él no es de Panamá, él es mexicano. Lo malo es que no hice bien el apunte, etcétera. Pero es un ciudadano del mundo como todos nosotros, y el que tenga también la nacionalidad panameña no le afecta, al contrario, lo engrandece todavía más, un estado especial a este Armando Soto, que es prácticamente uno de los embajadores de la diplomacia del pueblo en nuestro país, que ha estado y sigue luchando en muchos espacios por tantos y tantos procesos en el mundo que claman de la necesidad de la acción solidaria. Y pues les damos la bienvenida aquí a Aníbal, aquí a nuestro querido amigo Armando Soto. Adelante, Armando. Sí, muchas gracias, Aníbal. Gracias, Adrián. Sí, dije, ay, ya soy de Panamá, pero bueno, no hay problema. Somos hermanos de nuestra América, ¿no? Entonces, sin problemas. Pues sí, la situación es muy grave, muy delicada en Palestina. Ah, ¿Qué ya son 18 meses, más o menos? Ahí hasta perdí la cuenta, pero ya son cerca de 550 días no de genocidio, porque el genocidio lleva, pues ya se acerca a los 80 años, a los 78 años, pero sí de esta fase especialmente cruda e intensa de la campaña de exterminio, de limpieza étnica, que vimos comenzar en Gaza en octubre del 2023 y que hoy en día la vemos en Gaza y la vemos en toda la Palestina histórica. Cisjordania, cuando se decretó el alto al fuego en enero, violado desde luego todos los días por el engendro sionista, pues lo que hizo fue trasladar el exterminio a Cisjordania, en particular en Jenin, en Tulkarem, en algunos otros campos de refugiados. Estos campos de refugiados es importante considerar que son gentes que fueron desplazadas forzosamente de manera masiva de sus aldeas originarias cuando este engendro colonial europeo, mal llamado Israel, les invadió en el 47, 48, amparándose en la resolución infame de la ONU en el 29 de noviembre del 47, ¿no? Porque la ONU no tiene esos atributos. Es el único caso en el que ha inventado un país y pues desgraciadamente desde ahí se formalizó el genocidio, que estrictamente ya venía de antes, venía desde principios del siglo XX, ¿no? Esa es la situación que nos trae a estas fechas. Llevamos pues no sé qué es, estamos en abril, bueno, de octubre del 2023 a la fecha, con esta intensificación del genocidio, que hoy lo vemos también en Siria. Lo que están haciendo en Siria es tremendo, también es una limpieza étnica. En Líbano pretenden hacerlo, además con esta soberbia del imperio anglo-sionista, diciendo, pues si no desarman a Hezbollah, vamos a seguir bombardeando. Es tremendo lo que estamos por ver en las siguientes semanas. Creo que es de una brutalidad lo que hemos visto en Gaza, pero ampliado a prácticamente toda esa zona circundante de ese enclave colonial, ¿no? Tristemente. Aníbal, ahí si quiere La comentar alguna situación cosa. en Palestina parece haber, como bien lo mencionaba, ido empeorando luego de este acuerdo del cese al fuego, y que incluso era algo que ya lo mencionaba hace unos momentos. Pues después de este anuncio, la propia ONU reconoció que incluso se dieron más ataques durante este periodo que los que se estuvieron dando en periodos previos, y que eso pues nos habla también de, pues entonces,
qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque si la propia, y esto nos lleva a criticar nuevamente, pues a estos organismos, ¿no? Porque si tenemos a la ONU y vemos que solo condena y vemos que hay una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, pues, y vemos que no se está haciendo, queda la duda ahí, ¿no? También yo creo que entre la sociedad, pues entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con estos organismos o qué tendríamos que estar solicitando a estos organismos para que de verdad se pueda apoyar a esta población que pues no solamente ya se ha visto diezmada, sino que sigue enfrentándose a esta situación? Bueno, Bueno, Anaí, ¿quieres hablar? Adelante, adelante. Anaí, es muy importante lo que mencionas porque es fundamental que tomemos en cuenta que hoy los pueblos tienen que salir, tienen que tomar los espacios, tienen que expresarse, tienen que pedir a sus gobiernos que actúen, porque lamentablemente el multilateralismo actual está herido de origen porque eh, el ente sionista mundial que fundamentalmente gobierna los designios de Washington y de sus aliados, hace que mediante el derecho de veto del Consejo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no haya democracia que valga. Es decir, podrán todos los organismos de Naciones Unidas pedir el alto al genocidio, que venga a la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya a señalar que el Estado israelí está cometiendo genocidio en Gaza, que venga la Corte Penal Internacional y pida la captura de Netanyahu y los principales sionistas que están al frente del Estado de ocupación de la Palestina, ese, ese grupo sionista que está considerado como el Estado de Israel y no haya absolutamente nada para detenerlo, pero sobre todo que todavía vengan a decirse que son amigos de Israel, que están promoviendo los valores y los principios y esos amigos y aliados de la Unión Europea, de Reino Unido y de Estados Unidos, entre otros, son los que provean de las armas, de la tecnología e incluso ayuden a construir lo que le llaman ese domo de hierro, esa cúpula de hierro, para desde ahí proteger al ente sionista y lanzar ataques en contra de la región, porque no es un asunto solamente en contra de Palestina, sino que se extiende a Irak, se extiende a Irán, se extiende a Líbano, y la presión que hay también ahora de irse hacia Egipto y el Jordán, cuyos gobiernos se han postrado ante Estados Unidos. Que las Naciones Unidas no sean capaces de lograr que la ayuda humanitaria llegue, que el cese al fuego se respete, que todas las agencias de cooperación internacional volquen sus recursos, porque en esa Palestina ocupada, además de los miles de muertos, en su mayoría niños, y por eso esta marcha el día 5 que va a haber aquí en la Ciudad de México, como en muchos otros lugares, esta marcha que está marchando por los niños palestinos, pero que no es solamente el asesinato de ellos, sino también la destrucción de toda la infraestructura, del agua, de los sistemas de luz, de drenaje, de abastecimiento de energía, de las viviendas, de las carreteras, de todo en esta devastación que han hecho de Palestina, para luego venir a justificar que se van a construir ahí un resort, unas zonas de lujo para que disfrute la gente y se burlan de todo el mundo que clama porque se detenga el genocidio en Palestina, en Gaza, en la Cisjordania y en los demás pueblos. Y lo peor de todo es que los recursos de los pueblos del mundo están ya yéndose ya hacia aumentar el armamento, el gasto de la OTAN en la Unión Europea y el apoyo al ente sionista para seguir en esta guerra de exterminio del pueblo palestino. Y es ahí, Anaí, donde
Tenemos que pedirle también al gobierno de Claudia Sheinbaum, más allá de sus expresiones que saludamos, que la diplomacia de México pida el cese del genocidio bajo los acuerdos de la propia, del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia de La Haya y también de la Corte Penal Internacional y de todos los instrumentos multilaterales para la paz. Tiene que llegar la ayuda al pueblo de Palestina, tiene que reconocerse al Estado palestino con todos los derechos y tiene que romperse las relaciones con el gobierno de Israel y lamentablemente, a pesar de que el mismo gobierno de la Cuarta Transformación reconoce el papel del Mossad y de sus empresas en el espionaje, en los ataques y en esa narcoguerra del Estado policíaco militar durante el periodo neoliberal, sin embargo, al parecer todavía sigue haciendo negocios con esas instancias y aquí estamos invocando a que el llamado que hace el BDS, que es el boicot para desinversiones de parte de las empresas israelíes que promueven la guerra, pues también se ayude a cumplir porque no podemos consumir productos que están beneficiando y armando a los grupos sionistas que en este supremacismo están exterminando al pueblo palestino. Claro, Adrián, y también en esta forma de luchar en contra de este genocidio en Palestina y contra la comunidad palestina, el pueblo palestino, implica ubicar a estos distintos capitales. Armando, también pedirte a ti una reflexión en torno a ello, porque hay detrás de todo esto, además de lo atroz que es el mismo genocidio, hay una gran cantidad de problemas ahí también y sobre todo de intereses económicos por parte de las élites mundiales, de las burguesías mundiales, por hacerse por esta parte del mundo que implica todas estas consecuencias que hemos visto en la frontera de Gaza. ¿Qué más podemos decir con respecto a a este trasfondo económico que hay y también incluso geopolítico en torno a lo que sucede en la Franja de Gaza? Mira, eso es fundamental. Qué bueno que planteas esta pregunta y no lo típico que preguntan de religiones que no tienen nada que ver. El proyecto colonial sionista es en clave europeo en Palestina, obedece al control de un área que es fundamental, lo ha sido milenariamente para el comercio internacional, porque es el pase entre tres continentes, África, Asia y Europa. Actualmente dices, bueno, es que ya se viaja en avión, en barco, etcétera. Sí, pero el gas, el petróleo, esos pasan por acueductos, por ductos, y pues los proyectos precisamente para el transporte, además de que sigue habiendo mucho tráfico comercial por vía terrestre, pues el transporte de los hidrocarburos a través de estos ductos juega un papel fundamental en esa región. Y bueno, desde hace un par de décadas al menos se habla de la guerra del gas, en donde también tendríamos que ubicar la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Tiene que ver con el control del flujo de los hidrocarburos hacia Europa, que quién sabe si eso cambie con la desindustrialización autopromovida por Europa, pero pues sigue siendo un mercado muy interesante para quienes venden este tipo de materias primas. Recordemos que Estados Unidos tenía un proyecto para llevar el gas desde Qatar hasta Europa, pasando por todos estos países, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, Irán, Irak, Siria, Turquía y pues a través de Turquía llegar al resto de Europa. Y ese proyecto se vino abajo cuando Rusia frenó la invasión a Siria la década anterior y terminó su South Stream, el conjunto de gasoductos en sociedad con los alemanes que
a diferencia de los que fueron bombardeados en el Mar del Norte, estos bajan por esos países que ya dije y otros que se convirtieron en proveedores de gas para este gasoducto, baja, pasa por el norte de Siria y llega a Turquía. Entonces, con eso se acabó el sueño de Estados Unidos de ese proyecto, creo que se llamaba Proyecto Nabucco, no lo recuerdo muy bien en este momento, pero pues ahora lo están queriendo revivir y pues el gas natural que posee Palestina frente a las costas de Gaza es muy cuantioso, es una parte muy importante de las reservas de gas natural en el Mediterráneo levantino, es decir, en esa costa de la Palestina histórica, el sur del Líbano, el norte de Egipto. Las de Gaza son algunas de las reservas más grandes. Son las segundas más grandes después del yacimiento de Leviatán, que está al norte de la Palestina histórica y sur del Líbano, pero hasta su descubrimiento eran las reservas más grandes, ¿no? Entonces, esa es parte fundamental. Y también hay otro factor que ustedes recordarán, hasta un poco cómico, cómo se atoran los barcos en el canal de Suez, que no pasan, se quedan ahí varados, y todos los que vienen detrás en fila, pues se tienen que esperar, a veces hasta 2 días han detenido, porque no caben ya los barcos de gran calado. Entonces está el proyecto de crear un nuevo canal, y casualmente la zona del sur de Palestina, en particular Gaza, nuevamente se ve afectada por este proyecto, porque ese nuevo canal que pretenden construir, al que piensan llamarle Canal Ben Gurion, en honor al polaco ya no me acuerdo cómo Ben Gurion, era su verdadero nombre, uno de los sionistas más destacados, más crueles también, incluso con los propios judíos, pues pasaría por la mitad de la franja de Gaza, y por eso también estamos viendo la urgencia de realizar esa limpieza étnica de Gaza. Eso es lo que está detrás, los intereses económicos, lo demás son pretextos, y las estrategias, pues por supuesto que son las que se plasmaron por escrito en el Plan Dalat, que implican infringir dolor, terror a la población palestina para exterminarla, y los que no mueran, que por miedo se vayan, pero pues no contaban con que los palestinos tienen mucha dignidad, la misma que a ellos les falta, y pues no solo no se van, sino que aunque está con piedras se defienden, ¿no? Eso es la realidad de lo que está detrás. Y me gustaría complementar que no solo pues son los intereses del gas, los recursos hídricos, los recursos minerales que también hay en Palestina, sino también el laboratorio en que han convertido al pueblo palestino para probar armas, para probar tácticas represivas. Vemos desde hace 15 años por lo menos cómo bombardean con fósforo blanco a la población de Gaza, cómo desarrollan municiones específicas que prueban en campañas contra los niños, sobre todo disparándole a los ojos para mutilarlos visualmente, otras balas que les disparan al cuello con la esperanza de dejarlos parapléjicos, o si no tienen buena puntería, pues matarlos. Y las otras balas que disparan tanto a deportistas, especialmente, como a niños, otra vez, se las disparan generalmente a las rodillas. Balas que al momento de tocar el hueso explotan, y pues el daño es irreversible, tienen que amputar la pierna. Y esas tácticas, esa tecnología la vimos en Chile, la vimos en Colombia, la vimos en Ecuador, la vimos en Bolivia durante el golpe de la fulana esta Núñez. Es decir, una parte importante de la economía sionista es la cultura de la muerte, y en este sentido también podemos hacer cosas en México. Presionar a nuestro gobierno para que no siga renovando las licencias del software de espía Pegasus, para que no siga entrenando a los militares y a los policías que quieren que veamos como pueblo uniformado, mientras los mandan a entrenar a Israel,
pues yo creo que muy pueblo uniformado no podemos verlos en esas condiciones. Que paren las intenciones de tomarnos los datos biométricos y ponerlos en una CURP, porque eso lo van a poner a disposición del ejército que se llama mexicano, pero está bajo las órdenes del Comando Sur. Y esto es lo que hacen en Palestina. En los checkpoints, la tecnología que provee Hewlett Packard principalmente y Dell, identifica utilizando datos biométricos a los palestinos, y entonces son sujetos de represión desde que se acercan a un checkpoint. No podemos permitir que eso llegue a México. Debemos oponernos contundentemente. Debemos oponernos a que se le siga vendiendo petróleo, aunque sea muy poquito. Debemos oponernos a que se sigan haciendo intercambios académicos entre nuestras universidades y las israelíes, porque todas las universidades israelíes están involucradas en el genocidio y en el apartheid, sin excepción. Debemos evitar también el intercambio artístico y cultural. Nosotros hemos boicoteado varias muestras culturales, tanto ciclos de cine en el metro, por ejemplo, de la Ciudad de México, en una exposición en Reforma 222 que logramos retirarla. Estaba mal ubicada, la retiramos con acción directa. Pero no tenemos que llegar a eso. Nuestro gobierno debe tener la conciencia de no promover limpiarle la cara al régimen genocida. Es el momento en que está, por ejemplo, el municipio de León, Guanajuato, pretendiendo establecer intercambios con Israel, en particular para el manejo del agua. Igual, no recuerdo qué municipio del estado de Nuevo León. También convenios del gobierno del estado de Campeche para comprar Pegasus y el otro software espía. O sea, no es posible. Tenemos que oponernos a todo esto y tenemos que exigir la ruptura de relaciones. Nosotros el 29, desde Mexicanos Unidos, el 29 de noviembre del 2023, ingresamos una petición formal de ruptura de relaciones. Nos la batearon, nos respondieron con una opinión del gobierno de México, pero no les pedimos una opinión, sino les exigimos la ruptura respetuosamente, pero amparándonos en los instrumentos de derecho internacional firmados, ratificados por nuestro país y que nos obligan a su observancia, porque ese tipo de tratados y convenios gozan de rango constitucional. En estos momentos hay una iniciativa ciudadana que les invitamos a que firmen. En cada actividad llevamos formatos de firma para pedirle al Poder Legislativo que exhorte al Ejecutivo a romper relaciones. Es otro intento. Nosotros seguimos peleando nuestra petición de ruptura, no vamos a quitar el dedo del renglón. Y también llevamos un amicus curiae a La Haya en respaldo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Este tipo de acciones tenemos que respaldarlas. Estamos juntando firmas para apoyar el amicus, por cierto, les invitamos a que lo hagan también. Tenemos que informarnos, tenemos que acudir a ciclos de cine debate, a conferencias, a las marchas como la de mañana. Mañana se conmemora el Día del Niño Palestino. Más de 20,000 niños han sido asesinados por la entidad sionista tan solo de octubre del 2023 a la fecha. Más de 5,000. Y eso estamos hablando de cifras oficiales, pero hay decenas de miles bajo los escombros, hay muchísimos cadáveres que han sido devorados por los animales ferales, ¿no? Perros y gatos. Hay muchísimos cuerpos que han sido secuestrados por los sionistas. Entonces la cifra real debe ser mucho mayor. Hace meses que, olvidé el nombre de un medio inglés, estimaba en 200,000 asesinados. Estamos hablando de hace más de 6 meses, ¿no? Pero la cifra oficial son un poco más de 50,000, más de 100,000 heridos, la mayoría de ellos mutilados, muchos de ellos son niños. Imagínense bebés con un solo bracito porque el otro está amputado, las piernas amputadas, a veces también perdieron la vista. Es una situación terrible, sobre todo para la infancia. Más de 20,000 niños huérfanos, que no digo que abandonados, porque el pueblo palestino no abandona a los niños, entre todos se apoyan, pero sí sin familiares. Entonces,
no hay que esperar a que la ONU diga que sí es un genocidio. Caramba, creo que lo que se necesita es llamar al gobierno de México que en virtud de este humanismo mexicano que guía la conducta del nuevo gobierno, pues que se rompan relaciones por humanidad, ya olvidémonos de los tratados que nos obligan jurídicamente a actuar, simplemente por humanidad. Y por esa misma humanidad les invitamos a que mañana nos acompañen a partir de las 2 de la tarde en la marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, donde, insisto, estaremos recabando firmas también para esas dos causas que ya cité. Y también dejar de consumir productos. Cemex es la compañía mexicana más importante productora de cemento y es cómplice del sistema de apartheid impuesto sobre la población palestina. Tenían 2 minas en Cisjordania. Ellos argumentan que ya las vendieron, pero no sabemos si quien las compró sea una filial de Cemex o no. De todas maneras, siguen participando en la construcción del muro, ese muro de la vergüenza. Hay que boicotear a Cemex. Oye, pero yo no compro Cemex, o si compro es un kilito de cemento y ni sé de qué marca es que lo compro a granel. Pues sí, pero sabemos que hay obras públicas. Cuando haya obras públicas, intervenir y solicitarle al gobierno que no contrate a Cemex, porque por ejemplo el Metrobús que va sobre Cuauhtémoc, al menos un tramo lo construyó Cemex, porque también tienen constructora. Ese no logramos detenerlo, pero sí logramos detener a CAF, que en el 2020 ya presumía haber ganado una licitación pública internacional para para renovar y dar mantenimiento a la línea 1 del metro. Entonces la gobernadora de la Ciudad de México era la hoy presidente Claudia Sheinbaum. Ella no era quien dirigía la licitación, sino el área del sistema de transporte colectivo metro. Les ingresamos un escrito haciéndoles ver por qué no debía participar CAF, una empresa vasca que todos los que viajamos en metro la conocemos. Pero le giramos copia a Contraloría Interna, el gobierno, la representación del gobierno vasco en México, a la ONU de Derechos Humanos y también a Claudia Sheinbaum, quien siempre se lo reconoceremos, atendió de inmediato e instruyó a todo su personal que se atendiera a ese asunto de manera urgente, faltando una semana para que se diera el resultado de la licitación, y el resultado fue pues ganó otra empresa y anunciaron que la empresa CAF se retirara de la licitación. Ese fue un triunfo de lo que es BDX, boicotes, inversión y sanciones, y este tipo de acciones las podemos hacer. Que yo no compro aviones militares, no, yo no los compro, pero mi país sí los compra. Entonces, procurar que no le compre barcos, que no le compre entrenamiento, que no le compre helicópteros, ni nada a Israel. Eso sí lo podemos hacer, los argumentos sobran, y México ha firmado afortunadamente todo lo que nos permite exigirle que rompa relaciones con Israel. Eso lo Claro, podemos hacer. Armando. Claro, y bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, Adrián, ¿nos podrías reiterar la invitación rápidamente para la marcha del día de mañana? Sí, primero insistir solo que el ente sionista y su complejo militar industrial, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, gana cada día de guerra, cada día de venta de armas, cada masacre que comete, ahí está la ganancia. No es solamente el despojo de los recursos o de la riqueza de un país, sino generar la guerra en sí misma. Eh, el complejo militar industrial vende mucho armamento. ¿Quién se lo puede comprar? Nadie. Entonces son los gobiernos los que compran los armamentos, los destinan como ayuda militar para la paz, para, para buscar la paz mundial, para disuadir o para evitar un conflicto, y asesinan a los pueblos haciendo ese gran negocio, y sobre todo utilizando también como esta parte del ente sionista a grandes medios de comunicación que en el mundo cooptan el pensamiento y dirigen las mentes de las personas a aceptar ese estado de cosas. Por eso estamos invitando a esta marcha por la paz por Palestina,
este 5 de abril a las 2 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Lleven a sus niños, vayan masivamente, es lo menos que podemos hacer por el pueblo palestino, y también invitar al gobierno de nuestro país a que refuerce las acciones, porque de acuerdo a la Convención contra el Genocidio, el dejar de luchar contra él significa complicidad y responsabilidad internacional. Así es que llegó la hora de los pueblos, seguimos en la diplomacia de los pueblos son garantes, y todos a marchar mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 2 de la tarde. Un fuerte abrazo para ti, Anaí, Aníbal, Armando, muchas gracias a los que están en los controles técnicos y a toda la gente de Contralínea que nos ve, a seguir difundiendo, y mañana nos vemos en la marcha. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para ustedes dos, Armando Soto, y también para ti, Adrián Ramírez. Les agradecemos por este tiempo, por el espacio y sobre todo por el tema tan importante que estuvimos conversando en esta ocasión. Les deseamos una excelente tarde a ambos.